Y lo que venimos que es aprender de su palabra. ¿Alguien dice amén? Hemos estado hablando 3 semanas seguidas acerca del discernimiento de espíritu. Y cómo nosotros debemos de entender que muchas veces no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, no es lo que yo crea, es lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces hay que entender que hay situaciones en la vida en las cuales nosotros podemos creer que yo tengo la razón. Y déjeme decirle algo, muchas veces es muy probable que sí la tengamos porque es el Señor quien nos ha dado ese discernimiento. Pero también hay ocasiones en donde no tenemos ni por cerca la razón. Hay ocasiones en las cuales creemos que es más que suficiente con lo que yo conozco, con lo que yo sé. Y déjeme decirle que eso no es así. Muchas veces tenemos que entender también que el discernimiento viene por leer la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por ser buenas personas y sobre todo por tener la decencia, por decirlo con esta expresión, de saber entender cuándo es Dios que está hablando. Porque muchas veces nos pasan las cosas, y lo digo abiertamente, nos pasan las cosas porque no escuchamos la voz de Dios. Nos pasan las cosas porque creemos que nosotros llegamos al punto en donde decimos, ok, yo voy a hacer de ahora en adelante como yo diga. Y no, es como Él dice. Yo creo que eso lo tenemos más que claro. Hablábamos de un versículo en Primera de Juan y lo hemos ido revisando quizás cada uno de estos días, en donde dice que ahora tenemos que probar los espíritus, en donde hay que darnos cuenta de que no todo lo que escuchamos es la verdad. Hay que entender que de una u otra manera lo que Dios pone en nuestro corazón o lo que Dios ha dado para nosotros como sus hijos, pueda que sea la verdad, pero también hay que analizar muchas cosas. Poníamos muchos ejemplos. Ponía el ejemplo en el que yo le decía, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí venir esta noche y poderle decir a usted, hermano, fíjese que en esta noche Dios le va a dar $1,000? Perdóneme, pero Dios no se los va a dar, y no se los va a dar primero por el simple y sencillo hecho de que se lo estoy diciendo porque se me ocurrió en la mente. Y muchas veces caemos en esa tonta trampa en las iglesias en donde todo el mundo es milagros, 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 bendición, 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 arrabasaya y un montón de cosas más. Y desgraciadamente no nos enseñan a poder entender cuándo una palabra de verdad viene de parte de Dios. Lo he recalcado, lo he dicho y lo voy a mantener. En esta iglesia, en la única palabra que creemos, es en la palabra que ya fue revelada a cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. No creemos en otra palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque ya basta de vivir totalmente engañados, creyendo que somos buenos hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Somos malos hijos de Dios. No le dije somos, porque me incluyo yo también. Creemos que nos las podemos todas, creemos que somos, ¿qué? Dueños del mundo. Y déjeme decirle algo, nos falta mucho que aprender. Nos falta mucho que aprender. Pastor, pero yo tengo 40 años de ser cristiano. Y adivine qué, no se le notan. Pastor, pero yo tengo tantos años de estar bregando en el evangelio. Sí, pero tiene que haber algo en su corazón que se llama fruto de arrepentimiento. Y muchas veces eso ni siquiera existe en nosotros. ¿Y sabe por qué no existe? Porque no escuchamos correctamente la verdadera voz de Dios. Por eso es necesario pedirle a nuestro Dios que nos dé un buen discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu inicia con algo tan sencillo: entender y no juzgar lo que la palabra de Dios dice a través de los siervos. Mas sí poner en tela de juicio si eso no es verdad según lo que uno está escuchando. Como le repito, yo esta noche le puedo decir, hermanos, y me dijo el Señor que les va a dar una casa. Sí, pero usted ni siquiera se esfuerza para salir a trabajar todos los días. ¿Cómo se la va a dar? Hermanos, Dios me ha dicho que les va a llenar de bendiciones. Sí, pero ni siquiera vienen a la casa de Dios a pedirle por esas bendiciones. Hermanos, Dios les va a dar mucha comida. Sí, pero ni siquiera se esfuerzan en quererla cocinar. O sea, hay tantas cosas que hay que entender según el discernimiento de espíritu. Este es el tercer servicio en donde vamos a hablar del tema. Así que le invito por favor que vaya conmigo y vamos a leer uno de los santos servicios, o uno de los santos versículos, que tuvimos nosotros como prueba. Y es el siguiente. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Cuando lo tenga me da un fuerte amén.
capítulo 5, versículo 39. Leemos toda la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el versículo como tal, léalo conmigo. Escudriñad, ¿qué? Escudriñad. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? Y en ellas son las que dan testimonio. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, dice la palabra. Si no viniera otro en su propio nombre, a ese sí recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que del Dios único? No penséis que yo voy a acusarnos delante del Padre, porque hay quien os acusa delante de Moisés, es quien tiene vuestra esperanza. Porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, hay mucho que poner en práctica de parte de la palabra de Dios y entender que en efecto es por él que nosotros entendemos lo que dice su palabra, es por él que nosotros venimos y decimos en efecto hay forma de, pero definitivamente hay que tener en cuenta lo que su palabra dice. No es cuestión de, ok, voy a hacer lo que yo quiera. No, para eso hay una regla y esa regla está en la palabra de Dios. Y por eso empieza el versículo diciendo escudriñad. Oramos, decimos, Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por lo maravilloso. Señor, tome toda la honra, tome toda la gloria. Le pido, Padre Celestial, que sea usted quien nos ayude a poder salir adelante. Señor, guárdenos, cuídenos, ayúdenos y sobre todo, tome toda la honra y tome toda la gloria porque a usted le pertenecen. Usted ha sido bueno, usted ha sido maravilloso, usted ha sido grande con nosotros. Señor, ayúdenos a salir adelante. Ayúdenos, Padre Celestial, a poder hablar de su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder tener en cuenta el hecho de que usted es el único quien puede ayudarnos a salir adelante. Padre, le damos las gracias por lo bueno, le damos las gracias por lo maravilloso que es. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo predicar? ¿Sí? Vaya. Dice la palabra que hay que escudriñar primeramente la Escritura. Déjeme decirle algo bien interesante. Muchas veces a nosotros nos pasan, y siempre he puesto este ejemplo, cada vez que hablamos de hablar de la palabra de Dios. Tenemos el problema que nosotros creemos que todo lo sabemos. Y tenemos el problema de que creer que todo lo hacemos nosotros porque se nos place. Y el mejor ejemplo que yo le puedo poner es cada vez que compramos un electrodoméstico nuevo. ¿Sí o no que cada vez que nosotros compramos, por ejemplo, usted Dios me lo bendijo y usted tuvo la oportunidad de comprar una tele nueva, una computadora nueva, un teléfono nuevo, cualquier tipo de cachivache que utilizamos en nuestros días diarios? Lo primero que hacemos es venimos emocionados, abrimos la caja, la rompemos y salen volando todas las cosas, sacamos el electrodoméstico, lo que hemos comprado y se nos olvida que en el fondo de la caja hay un par de papeles que se llaman manual. No sé si solo a usted le ha pasado o me ha pasado a mí también. A todos nos ha pasado que en la emoción de, no, yo quiero poner la tele y quiero poner la tele y quiero poner la tele ahí en la pared porque por eso la he comprado. Le damos la vuelta a la caja, perdemos los papeles y nos damos cuenta que no sabemos ni cómo se enciende. ¿Por qué nos pasa eso, iglesia? Porque muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de poder leer el manual. De repente nosotros agarramos el control y va a depullarle todos los botones porque no hallamos cuál es el botón de encendido. Y déjeme decirle algo, para eso hay un manual en donde dice el botón rojo de la esquina es el que sirve para encenderlo. Pero no, nosotros creemos que hasta, inclusive decimos la siguiente frase, no, yo creo que me bajaron, no sirve la tele. Porque no la podemos encender. Perdóneme, la tele está en perfecto estado. Quien se la vendió bien. Pero nosotros somos muchas veces muy irresponsables en el hecho de que en la emoción de poder abrir nuestro artículo nuevo, en la emoción de poder hacer tantas cosas, en la emoción de poder sacar las cosas, se nos olvida que hay un papel ahí abajo que se llama manual. Lo mismo es en la vida del cristiano.
Nosotros vamos por la vida, vamos creyendo que nosotros somos cachimbones en la vida, creemos que nada nos va a pasar, creemos de que nadie nos va a ver, creemos de que nadie nos va a juzgar algún día, y se nos olvida que la palabra de Dios nos dice que en efecto, Él tiene el control de absolutamente todo. ¿Por qué le hago mención a todo esto? Porque hablar del discernimiento de espíritu es entender que hay algo en mi corazón que me dice que eso no está bien. Hay algo en mi corazón que todavía me dice lo que yo voy a decir pueda que ofenda a alguien más. Hay algo en mi corazón que todavía me dice que lo que yo voy a hacer pueda que perjudique a alguien más. Y muchas veces cometemos el peor error del mundo y es que nos pasamos de imprudentes. Créame que en lo personal yo soy la persona más imprudente que yo conozco, soy yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí algo me molesta se me nota. Y muchas veces nosotros creemos que con un gesto nos van a hacer caso, o creemos que con una palabra que vamos a decir nos van a hacer caso, y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque hay reglas establecidas en los lugares. A mí me da cólera, y lo digo así tajantemente, me da cólera ir a hacer trámites al banco. ¿Sabe por qué? Porque uno cree que en el banco, porque uno tiene una cuenta preferencial, una cuenta de una empresa o algo por el estilo, cree que lo van a atender rápido en la caja empresarial. Es cuando más se tardan, hermano. Viera qué chistoso es que no es ni que manejáramos las grandes cantidades de dinero. No, hombre, si son 10 pesos los que vamos a depositar. Pero como hay que hacerlo ordenadamente, hay reglas que hay que seguir. Entonces de repente tengo que echarme una fila como de 2 horas para depositar 10 pesos. Que Dios bendiga a los cajeros automáticos, en donde solo se mete el dinero, porque si no ya no voy al banco. Pero ¿por qué nos pasan esas cosas? Porque no leemos. Lo primero que nos dice el versículo 39 es escudriñad. Si usted no sabe qué significa la palabra escudriñad, hay varios sinónimos que nosotros podemos buscar. Y me encanta cómo la palabra de Dios nos dice en cada momento que hay que escudriñar. Ahora bien, ¿a qué cree que significa con escudriñar? Es indagar. Escudriñar es indagar, es examinar, es buscar a fondo, es quedarme con la idea principal de. Eso significa escudriñar. Entonces muchas veces nos dicen de la siguiente manera, hemos oído este corito: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Qué cree que está pidiendo entonces el corito? Que examine qué es lo que usted anda haciendo y que dése cuenta que no todo lo que usted hace le es agradable a las personas. Ahora, si no le es agradable a las personas, mucho menos le va a ser agradable a Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos vemos ante la vida diaria. Si nosotros queremos tener discernimiento de espíritu, démonos cuenta, iglesia, que hay un factor muy principal que nosotros debemos de tener, y es tener comunión con nuestro Dios. Yo no le puedo creer a nadie que me diga, a mí Dios me dijo, si yo no veo reflejado quién es en verdad. ¿Sabe que inclusive si usted me pregunta, ¿a cuántas personas aquí, levante la mano, a cuántos les he dicho, Dios me dijo? Levante la mano. Nadie la va a levantar porque a nadie le he dicho eso. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo y repito, la palabra aquí está. Esto es en lo que hay que creer, no en lo que cualquier farsante se puede levantar y decir en lo que es. ¿Sabe que en lo personal a mí me molesta mucho? Porque hace poco, una de las personas que yo conozco, que sé que tiene problemas, decía, es que hoy cualquiera se levanta, hoy cualquiera pone iglesia, hoy cualquiera hace las cosas, y para acabar de molestar, las iglesias que levantan están solas. Déjeme decirle algo, todo es en el tiempo de Dios. Y a mí me da no sé qué hablar de este tema. ¿Sabe por qué? Porque si nos ponemos a hablar de qué tan lleno, qué tan vacía está la casa de Dios y por qué está de esa manera, voy y vuelvo a lo mismo, discernimiento de espíritu. Estamos viviendo tiempos de apostasía en donde la gente quiere de todo menos la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en donde la casa de Dios está llena, sea el regalo al final de la noche. Estamos viviendo un tiempo en donde nos damos cuenta de que si el sermón dura 2 horas, ya no vamos al culto. Tiene que durar 1:30. ¡Qué lástima! Nos damos cuenta que muy fuerte está el sonido. Tiempo de apostasía. Y en lo personal yo lo digo de la siguiente manera. Los quiero ver cuando Dios pruebe los corazones de cada quien y que se den cuenta que algo tan sencillo como escudriñar la palabra de Dios pudo haber sido la diferencia en nuestros problemas. Se lo pongo de una manera muy especial y yo sé que hay gente sincera en la casa de Dios hoy. ¿Cuántos tienen problemas?
¿Sabe por qué los tiene? Porque no escudriña la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Sabe por qué los tiene? Porque no obedecemos la voz de Dios. Tan sencillo como eso. Y lo digo yo también, porque yo soy uno de los más emproblemados aquí. Por eso es que yo estoy aquí todos los días. Porque yo sé que 1 hora, 30, 2 horas que yo venga a la casa de Dios, por lo menos esto, aliviana un poquito mis problemas. Aunque yo sé que al final del día hay que resolverlos también. ¿Sabe? Me encanta lo que dice el versículo 39. Léalo conmigo nuevamente. Juan 5:39. ¿Lo tiene? Escudriñad. ¿Qué dice? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de... ¿Quién cree que dijo eso? Jesús. El mismo Jesús está diciendo, imagínense cómo son las cosas. El mismo Jesús está diciendo, no crean en la palabra de nadie más, crean en la palabra que está ahí porque yo la dije. No la dijo nadie más. Y muchas veces cometemos ese doble y ese grandísimo error. Creemos en lo que dice cualquier perico de los palotes y no creemos en lo que de verdad dice su palabra. Ahora, si nos ponemos a analizar qué dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay 40,000 consejos que hay que seguir. No es uno solo. Yo les decía el día martes, es como cuando nos ponemos a exponer qué pasa con el Salmo 28, ¿se recuerda? Con el impío, ¿cómo hay que ser? Vinieron el martes, iglesia. ¿Cómo hay que ser con el impío? Duro. No hay que tolerarlo. ¿Cómo hay que ser con aquel que es misericordioso? Misericordioso, teniendo misericordia también con él. Ahora, eso no suena ojo por ojo. Claro que suena ojo por ojo, pero si la Biblia lo está diciendo, ¿por qué cree que es? Por el simple y el sencillo hecho de que hasta el mismo Señor se cansó diciendo en una cruz, perdónalos, porque no saben ni lo que están haciendo. Ahora bien, ¿qué más dice la palabra? 40, léalo conmigo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Va, ese es un reclamo del Señor. Y perdóneme, pero yo me siento aludido también en ese reclamo. Yo que soy el pastor, ya no digamos usted. Yo me siento aludido con ese reclamo y me siento mal, porque el mismo Dios me está diciendo, y no queréis venir a mí. Se lo pongo en perfecto español, el reclamo de Dios es, ahí está la palabra para que la escudriñes, para que la estudies, para que la hagas tuya. Y aún así, ¿no querés venir a mí? Se lo pongo en perfecto español para que me pueda entender. Estamos emproblemados. Estamos bien fregados con J. No leemos la palabra. Y de remate no queremos buscarlo. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia en nuestras casas? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia en nuestros trabajos? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia en nuestras vidas? Todavía el Señor lo está diciendo. Y no queréis venir a mí. No, hombre. Perdóneme. Pero definitivamente hay que volver a lo que alguna vez dijeron en algún tipo de predicaciones, a las sendas antiguas. ¿Qué es volver a las sendas antiguas, iglesia? Volver a lo que alguna vez funcionó. Ay, hermano, yo ya no leo la Biblia porque me cuesta. Que le cueste, pero lea la Biblia. Ay, hermano, yo no oro porque viera, me da un gran sueño. Que le dé sueño, pero ore. Ay, hermano, yo le dije, yo quedé sorprendido y yo creo que quedé callado también una vez de esto, un día de esto, hace un par de semanas. Le voy a ser sincero y honesto. Si usted me pregunta, hay días en los que quiero venir, hay días en los que no quiero ni acercarme aquí. Y no porque la iglesia sea mala, porque yo sea mal, simplemente porque quiero descansar. Y muchas veces, perdóneme, pero el que menos descansa es su pastor y la familia del pastor, porque es parejo para todos aquí. Tanto desde el que viene a abrir hasta como la última persona que se va. Una vez vine yo y dije lo siguiente, y de verdad lo dije, no quiero ir, y no quiero ir, y no quiero ir, y demás, yo creo que todavía que le cansé a escribir a alguien de los que predica aquí, predique usted, menos mal no vino. Y en ese momento no sé qué pasó, iglesia, no sé qué pasó, veníamos en el carro, y como buenos hijos de Dios, pues veníamos conversando en el carro, y de repente oigo al abuelo, y el abuelo dice la siguiente frase de parte de Dios. Aunque sea con las patas arrastradas, pero ahí voy, dijo. Vaya osada. Tiene toda la razón. Mire, el abuelo tiene 40,000 problemas en los pies. Y él lo dijo, aunque sea con las patas arrastradas, ahí voy. Gloria al Señor. Gran lección para su pastor que a punto de escribir en el WhatsApp, viva, ya no vengan, porque no quiero hacer el culto. Y dice el abuelo, aunque sea con las patas arrastradas. Y ese día me sentía mal.
¿Por qué le hago mención a esto? Porque eso es un simple y un llano ejemplo. Pero ahí hay un reclamo de Jesús en esta noche. Y ese reclamo es válido. Levante la mano, ¿cuántos andan acabados igual que yo? ¿Sabe por qué? Porque hay un reclamo de Jesús. ¿Y cuál es el reclamo? Ni escudriñamos la palabra, ni buscamos de Él. Ay, pastor, pero yo aquí estoy ahorita. Gloria al Señor por usted. Como le repito, discernimiento de espíritu, entender que lo que está hablando viene de parte de Dios, no de parte de su pastor. Porque si de parte mía fuera, ya nos hubiéramos ido todos. Solo hubiéramos cantado un par de alabanzas, un par de versículos y vámonos, porque ya cumplimos la cuota. No, pero este culto es para aprender. Y aprender de parte de Dios. Ahora bien, a mí me encanta algo. No podemos nosotros sojuzgar lo que la palabra de Dios dice. Y esa es una enseñanza personal y eso nos lo enseñaron en el colegio de teología. Si la Biblia habla, yo también. Si la Biblia calla, yo también callo. No me puedo poner a inventar. Por ejemplo, pastor, y la Biblia menciona a los dinosaurios. Fíjese que sí los menciona, pero no es textual la palabra dinosaurio. ¿Por qué? Porque cuando escribieron la Biblia, la palabra dinosaurio no se había inventado todavía. Pero los menciona. Pastor, ¿y qué dice la Biblia acerca de los ovnis? También hay parte que la palabra de Dios dice y tiene una explicación bíblica para eso. En otro culto lo vemos. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Que hay personas que lo que hacen es hablar una gran misticidad, una gran mística, una gran onda, una gran cosa acerca de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es súper entendible. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que a pesar de que la versión que nosotros leemos, que es una versión bastante antigua, con un lenguaje bien coloquial, es una palabra entendible. Ahora bien, yo pregunto en esta noche, ¿cuántos jamás han entendido la palabra de Dios? Levante la mano y dice, yo no entiendo qué dice la Biblia, pastor. ¿Verdad que todos la entendemos? ¿Y por qué la entendemos? Porque hay discernimiento de espíritu. Se la pongo más allá, porque hay inteligencia. ¿Se acuerda lo que le dije? Hágase así, por favor. ¿Cuántos dedos de frente tiene? Va. Entonces usted no es dundo, usted es inteligente. Se hacen los dundos de vez en cuando, pero eso es otra cosa. ¿Por qué hago mención a esto? Porque definitivamente hay que entender algo. Lo que dice la Biblia, así es. Y no hay que buscarle por qué. Ay, pero es que la Biblia es bien cruel de vez en cuando. Sí, es cruel. ¿Y sabe con quién es más cruel? Con aquellos que decidieron seguir su palabra. Pero la recompensa que tuvieron fue 1000 veces mejor. Aquí es donde yo digo, no, usted se hizo pastor para tener pisto. Si usted supiera que para hacerse pastor hay que perderlo todo por amor y con alegría. Ahora bien, se lo pongo de esta manera. Juan capítulo 17, versículo 17. Vaya por favor conmigo. Juan 17, 17. ¿Lo tenemos? En el capítulo 17 de Juan vemos que hay una oración y esa oración, adivine quién la hizo. ¿Quién cree que la hizo, iglesia? Jesús. Jesús hizo esta oración y esta oración se conoce como la oración intercesora de Jesús por los hombres. En el capítulo 17, desde el versículo 1, inicia, dice, estas cosas habló, vaya el versículo 1, después vamos al 17. Estas cosas habló ¿quién? ¿Quién? Y dijo, levantando los ojos al cielo, dijo, y cada uno de los versículos era una oración que Jesús hizo. Por ejemplo, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, que también tu Hijo te glorifica a ti. Y luego empieza a decir muchas cosas. Pero me encanta lo que dice el 17 y ahí es donde quiero que lleguemos en esta noche. ¿Lo tenemos? 17, 17. Una oración de Jesús era la siguiente. Santifícalos ¿en qué? ¿En qué? Santifícalos ¿en qué? En la verdad de Él, no en la verdad de la gente. Luego dice, tu palabra es, ¿qué es la palabra? Ok, primero el Señor en su oración pide que nosotros nos santifiquemos en la verdad y luego que su palabra es la verdad. Muchas veces hemos explicado qué significa la palabra santificar. La palabra santificar significa apartarse para. Por ejemplo, en este momento nos estamos santificando. ¿Por qué? Porque hemos apartado todo, hemos dejado nuestros labores, nuestros empleos y estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Aquí nos estamos santificando.
con el cariño y el respeto que usted me merece. No soy más santo porque yo salto a la hora de cantar. No soy más santo porque me invento lenguas que no son. No soy más santo porque vengo y digo, arrabasaya, rebequendo, endo. No soy más santo por eso. No soy más santo porque me vestí de saco y corbata hoy. No soy más santo porque ando tenis color café. No soy más santo porque escucho alabanzas del hermano Bad Bunny. No soy más santo por eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos confundido la santidad con la religiosidad. Esta iglesia no es una iglesia liberal, y yo se lo decía el día martes. Hay reglas que vamos a empezar a cumplir. Pero aún así, yo entiendo perfectamente que no por eso voy a venir y juzgar en el nombre de Jesús y decir, en el nombre del santo varón de Israel me dice que este mono canta feo. Porque así son en las iglesias pentecostales. Y sobre todo en las apostólicas. No, en el nombre de Jesús me revela que ya nadie va a venir vestido de blanco, porque nadie lo merece. ¡Ja! No, en el nombre de Jesús, Satanás nos está acechando. Claro que nos acecha, pero no hay necesidad de estarlo invocando a cada rato. ¿Por qué hago mención a esto? Confundimos religiosidad con santidad. Santidad se la dejo en palabras cortas que usted puede entender. Apartados para Dios. Apartados para Dios. Apartados para Dios. Saber que si voy a tomar una decisión, al primero al que se le pregunte es a Dios. Saber que si yo voy a hacer un acto, al primero que tengo que decirle es a Dios. Saber que si yo tengo un problema, se lo digo primero a Dios y luego veo qué hacer con ese problema. ¿Por qué hago mención a esto? Porque luego dice el versículo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. ¿Qué significa? ¿A dónde nos santificamos? Leyendo su palabra. ¿Cómo nos santificamos? Estando y tomando en cuenta que la palabra de Dios es la única que puede ser para nosotros, tal cual como lo dice su palabra, como un arma cortante de doble filo. Nos puede servir para redarguir, para cambiar, para enseñar. Aquí estoy, para muchas cosas más. ¿Por qué hago mención a todo esto? Porque de verdad la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Y si nosotros no creemos en las promesas que la palabra da, perdóneme, entonces ¿en qué vamos a creer? ¿En qué vamos a creer? Mire, se lo digo basado en otras religiones. En esta iglesia, al menos en esta iglesia, nunca hemos venido y decirles, hermanos, aquí hay un librito. Y este librito, yo quiero que usted lo lea aparte a la palabra de Dios. No, usted va a leer la Biblia, como hacen otras denominaciones, las cuales tienen sus libros de sus propias enseñanzas. Usted conoce lo que se ponen en cada esquina a vender sus libros de enseñanza, ¿verdad? Esos que pasan tocando la puerta todos los domingos en la mañana. Ellos tienen sus propios libros que son enseñanzas hechas por ellos y que dicen, ok, aquí está la enseñanza y apréndase la enseñanza. Ok, pero ¿a dónde queda la palabra de Dios? Y aparte que la palabra de Dios está modificada a su conveniencia. Aquí es donde entendemos esto. ¿Se están santificando para Dios? No. ¿Se están santificando con la verdad? No. No están haciendo lo que es absolutamente nada por sus vidas. Y aquí es donde yo quiero que por favor no caiga en ese error. ¿Por qué? Porque nosotros también cometemos el error de ser religiosos y no ser hijos de Dios. El religioso, ¿qué hace? Viene a la casa de Dios, se sienta, se va y no pasa nada en su vida. El religioso, ¿qué hace? Viene, canta, ofrenda, hace de todo, pero en su vida personal no hay un cambio. Ni para bien ni para mal. ¿Y por qué me hago referencia a eso? Porque pueda que los cambios sean para mal, claro que sí. Porque cuando Dios obra en el corazón de alguien, déjeme decirle que no todo es bendición. También hay pruebas que hay que vivir. Y si estamos viviendo la prueba, pues gloria a Dios, porque al final hay una gran bendición para nosotros. Pero eso es diferente. Cuando alguien ya tiene el trato directo con Dios. Y muchas veces nosotros tenemos ese problema. Queremos los beneficios, pero no queremos el trato. Queremos las bendiciones, pero no queremos la prueba. Queremos nosotros salir en el caballito blanco diciendo que mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, pero no sabemos qué es tener necesidades. Y ahí sí hay un problema bien grave. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice escudriñar la palabra. Y si la palabra me dice que en algún momento voy a tener que socarme la panza, me voy a tener que socar la panza. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? La verdad está en la palabra. ¿De quién es la verdad? De Él. ¿Qué hacemos con la verdad? Justificarnos ante Él. Quiero que analice algo y que se ponga a pensar. Si no tuviera usted la palabra de Dios, si no tuviera usted en qué confiar, ¿en qué confiaría? Yo creo que
algo muy difícil de poder entender. Porque más de alguno me puede decir, sí, yo confiaría, no sé, en otra religión quizás. No, yo confiaría en mis propias fuerzas, quizás, como sea. Hay detalles en la vida que nosotros debemos de tener bien en cuenta en todo momento. Y es el hecho de poder entender, iglesia, que si Dios nos permitió en su misericordia entrar en este bendito evangelio en el cual somos nosotros portadores de buenas noticias, somos portadores de bendición, somos hijos consagrados para Él, ¿por qué no someternos a algo tan sencillo como aprender de la palabra de Dios? Lo que pasa es que muchas veces Satanás utiliza nuestra mente y nuestro corazón diciendo, no es lo que la gente dice, no es lo que Dios dice, es lo que yo digo. Y ahí sí hay un grave problema. Usted me dirá, entonces, ¿en qué creo? ¿O en quién puedo creer? ¿O qué puedo creer, iglesia? Puedo creer en todo lo que venga de parte de Dios, que de verdad venga de parte de Dios. Puedo creer en su palabra, porque su palabra es la que me sirve como un ejemplo de su verdad y de su amor. Pero dése cuenta que muchas veces cuando los errores llegan, o cuando los errores se cometen, vienen muchas veces disfrazados de verdad. ¿Cómo así, pastor? Dese cuenta que en algún momento hay situaciones en la Biblia que narran que van a pasar o que están pasando y que nosotros caemos. ¿Y por qué caemos? Porque muchas veces no es Dios el que nos está dando instrucciones. Vaya conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice su palabra? Lo tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Pero el Espíritu dice claramente, ¿y qué dice? Que en los postreros tiempos, algunos que harán, apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración que es, pongámonos entonces en el papel del religioso. Yo siempre he dicho esto y espero que algún día Dios me dé ese don. Yo tengo talentos, no dones, porque los dones los reparte el Señor, amén. Pero yo quisiera tener este don, el don de dormirme a la gente. ¿Y sabe por qué lo digo esto? Porque hay pastores que sí lo tienen. Hermanos, tráigame 10 libras de frijoles y las llevan. Hermanos, y regálenme el carro que usted tiene y se lo regalan. Hermanos, yo he visto un terreno por allá, vamos a comprarlo y lo compran. Hermanos, hoy vamos a hacer pupusas, pero ustedes van a traer todos los materiales y lo llevan. ¿Qué clase de don es ese que me hace falta a mí todavía? Porque yo les digo, portémonos bien y nadie hace caso. ¿Por qué hago mención a esto? Por lo que dice su palabra. Entonces, ¿será que no es la voz de Dios y que sea la voz de algún demonio por ahí? Pueda que sí. Pueda que sí. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de cosas que acabo de decir son para el beneficio propio de las personas, pero no para el beneficio común y colectivo. Dice la palabra que por la hipocresía de mentirosos que no tienen ya ni conciencia, empiezan a decir cosas en el púlpito, los cuales ni ellos mismos pueden cumplir. Empiezan a decir cosas que son reglas inventadas por ellos. Y hay reglas que de verdad, yo le aplaudo a los que tienen buenas reglas y buenas disciplinas en sus templos. Pero hay otras reglas que son totalmente ridículas, mi hermano. Hay reglas que sí debemos de cumplir todos. Hay reglas que yo considero que hay que reconsiderarlas nuevamente. ¿Y por qué digo esto? Porque en base a qué lo hacen. Por ejemplo, ¿alguna vez
Y lo voy a decir por ejemplo porque la Biblia lo está diciendo ahorita. ¿Alguien alguna vez ha ido a una iglesia donde le han prohibido comer algo? No va. No hemos caído en ese error todavía. ¿Qué pasaría si un día yo vengo y digo, hermanos santos, hijos de Dios, que se congregan en esta iglesia, me ha revelado el santo, que me ha revelado, y hasta le hacen así, me da cólera porque todo babeado dejan los micrófonos, me ha revelado el santo, que de ahora en adelante nadie puede comer pupusas en esta iglesia? Ay, Dios. ¿Usted cree que eso viene de parte de Dios? 3 dedos de frente, como hágase así otra vez. ¿Usted cree que eso viene de parte de Dios? Le recuerdo algo que la palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es obvio, si yo me atravieso unas 20 pupusas, es obvio que me va a dar indigestión. Es obvio que voy a quedar todo reventado. Es obvio que los triglicéridos me van a subir. Pero comerme 3 o 4 pupusas me van a hacer daño. ¿Se imaginan que yo de repente viniera y les dijera, hermanos, me dijo el santo que de ahora en adelante no pueden comer cerdo? Ay, Dios, a mí me encanta el cerdo. Pero la Biblia dice, pastor, que el cerdo es malo. ¿A dónde? Ahí cuando los endemoniados se fueron a los cerdos. No está diciendo aquí la palabra. Lo podemos leer, léalo conmigo, tal vez me creen. 4, versículo 5. 4, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué es? ¿Qué es? Coma cerdo con gusto. Porque ahí dice que por la palabra y por la oración es santificado. Pastor, entonces me puedo echar 2 cervezas y las voy a santificar. No, no sea ridículo tampoco. Eso es llevárselo al extremo. Eso es llevar al extremo la palabra de Dios, sacarla de contexto. Estamos hablando de cuando la gente se pone bien religiosa, va. Ah, ¿usted qué sabe, pastor? ¿Usted también se las ha de echar? Réteme. Dígame a dónde me vio. Eso no es así. O usted me las compró para decirme que yo también. La gente comete muchas veces el error de juzgar solo porque sí. Y aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta muchas veces esto, iglesia. El hecho de que, en efecto, la palabra de Dios nos indica que hay cosas que son válidas y hay cosas que nosotros también debemos de ir aplicando en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si nos está diciendo el tema de comida, ¿cómo dice que debemos de comer entonces? Santificándolo y dando gracias. Le voy a poner un caso. Cuando su servidor tuvo la oportunidad de predicar en Ecuador, nos regalaron un animal que se llama cuy. Diga conmigo, cuy. ¿Alguien sabe cuál es el cuy? Es igualito al hámster, idéntico. Entonces comí hámster allá. Pobre jántaro. Más que era chelito y con amarillo, y de repente vimos la rata toda estirada. Yo. Porque es rata. Es primo de la rata, el cuy. Pero el cuy es la comida tradicional de allá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, no le podía respetar. Pero como íbamos como 10 pastores, va, en el nombre de Jesús, no nos va a hacer nada el cuy. Pues fíjense que el cuy tiene un sabor peculiar, sabor a pescado. Así que si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de comer ratón, el cuerito sabe a pescado. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque en lo personal yo no comería eso y no lo comería. Lo comí por la cultura, porque había que hacerlo, porque no había que ofender a los demás. Pero si usted me pregunta que si quise comer eso, no. Pero ahí hay una promesa. Todo lo que yo me lo coma, ¿qué hay que hacer? Dando gracias porque está y santificándolo en la oración. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es parte del discernimiento de espíritu también. Y nosotros, iglesia, que comemos y ni oramos por comer, por eso se enferma. Por eso es que se indigesta. Cómprenme una coca cada rato para que me baje. No, hombre. Es porque no tuvo la fe para poder decir que lo que voy a comer no me va a hacer daño. Y mire quién se lo está diciendo. Alguien que padece bastante del estómago. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque esa es una regla sencilla, común.
Pero ¿qué pasa cuando caemos en la religiosidad? Ya las reglas ya no se vuelven sencillas ni comunes. Ya son otro tipo de situaciones. Hermanos, a mí el santo me ha dicho que a partir de ahora, cada vez que usted venga, tiene que traer $1 a la iglesia. Lo traería. Vendría, para empezar, viniera. Si le estoy diciendo que de ahora en adelante Yafet va a estar en la entrada cobrando $1 cada vez que alguien venga. Vendría. Sea sincero, vendría. No, ya no vendrían. Con que no vienen, que no cobramos, ya cuando cobraron. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay reglas que son así de tontas. Le voy a poner unas que ya son más comunes. No es que los hermanos se tienen que sentar aquí y las hermanas se tienen que sentar aquí. El día que alguien me explique por qué y en dónde está en la Biblia, con mucho gusto lo vamos a empezar a hacer aquí. Pero como no hay ni una explicación, así que así dejémoslo. No, es que hay reglas que sí deberían de hacer y no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, yo admiro las iglesias de las asambleas de Dios, valga el comentario. Porque las iglesias de las asambleas de Dios saben que el pastor necesita. Y no es cuestión de obligación, sino que en la parte de atrás o en la parte del altar o donde sea, hay una canasta. Y en la canasta, cada vez que un hermano llega, que si Dios le pone en su corazón, pues compra una botella de aceite, compra una libra de frijoles, compra una libra de arroz y lo dejan ahí. Y ya saben que eso es para el pastor. Y se maneja. Yo visité 4 iglesias y en las 4 iglesias había esa costumbre allá en Ecuador. Y en varias iglesias aquí también está esa costumbre. Eso es algo que se debería de implementar porque ¿sabe qué? La Biblia dice que el obrero es digno del salario. Ahora, no hay dinero porque no se puede recoger con la ofrenda, pero por lo menos con eso deberíamos de ayudar. Ahora bien, eso es según la denominación, según la regla que ponga. Ahora, si yo les dijera esto, hermanos, de ahora en adelante, pues nos vamos a poner en plan de poder hacer eso. Aquí viene la pregunta, ¿lo haría? Y aquí está el detalle. Si de verdad Dios lo pone en el corazón, sí lo harían. Si Dios no lo pone en el corazón, no lo haríamos. Y al menos en lo personal, mire, por algo trabajo, iglesia, así que no necesito eso. Pero se lo pongo con el corazón también. Pero han habido veces en los que de verdad he necesitado, como usted no tiene idea. Y aún así, digo, que el Señor proveerá. Y siempre el Señor provee, por otros medios. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay reglas que sí parecen que son de hombres, pero son bíblicas. Y esas reglas, por lo menos aquí, por lo menos en el caso de eso de la canasta, jamás lo va a ver aquí. Jamás. Porque yo creo en un Dios poderoso. Porque yo creo en un Dios que doblando mis rodillas, Él va a proveer para mi casa. No necesito. Solo necesito la aprobación de Él. Ahora bien, pero esa regla sí está en la Biblia, fíjese. O sea, se debería de hacer si lo quiere ver con esta expresión. Ahora bien, hay reglas que ni por cerca y la gente las aplica. ¿Por qué cree que pasa eso? Volvemos a lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Léalo conmigo, por favor. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos primero apostatarán de la fe, escuchando espíritus ¿cómo? ¿Cómo son los espíritus? Engañadores. Así que yo quiero que eso juzgue y que dése cuenta. ¿Qué es lo que usted está escuchando de verdad? ¿Palabra de Dios o basura que el predicador llegó a decir ese día? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que usted sabe que está escuchando? Le voy a ser bien sincero y honesto. Hay veces en los que de verdad, hay días en los que son muy pesados, son muy cargados con muchas cosas. Tanto la carga emocional como la carga económica, como la carga espiritual. Hay días que son pesadísimos. Pero aún así usted nunca ha visto un día en donde no se haya abierto la palabra de Dios aquí. Que lo hemos leído en el teléfono, sí, pero eso es otra cosa. Vamos al hecho de que se ha leído la palabra de Dios. Pero hay lugares que no, que de repente viene el pastor y dice, hoy voy a hablar de esto. Y solo porque le roncó hablar de eso. Y aquí hasta series de sermones hacemos los jueves. Temas que van relacionados el uno con el otro para no perder la línea. Ahora bien, ¿por qué debemos de escudriñar tanto la palabra? Primero, porque el tiempo está cerca. Alguien dice amén. Segundo, porque va a haber un momento en donde ya no va a haber palabra de Dios.
¿Quiere que le diga algo con cariño y con respeto? ¿Usted cree que es bueno eso que un militar sea el de educación aquí en el país? Sí, pastor, porque la disciplina va a volver. Se va a acordar de mí cuando no dejen leer la Biblia en la escuela. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Que nosotros creemos que oímos la voz de Dios y adivine qué, el mismo palabra dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Si usted no escucha la voz de Dios, perdóneme, usted no es oveja. ¿Qué es entonces? Lo pensaron, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí? Entonces las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿verdad? Y en este caso no estoy hablando de mí, estoy hablando de él. Me van a hacer caso a mí, le van a hacer caso a él. No me hagan caso a mí, que me están viendo, le van a hacer caso a él que no lo ven. Tenga cuidado, iglesia. ¿Somos ovejas o somos otro tipo de animal? Uy, me dijo animal el pastor. No, está siendo metafórico lo que estoy diciendo. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Vamos al hecho. ¿A dónde dice eso? En el capítulo 10, versículo 27 de Juan. Vaya y búsquelo, por favor. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué dice la palabra? Me espera que no lo he hallado, ya lo hallé. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice su palabra, léalo conmigo, por favor. Mis ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las ovejas? ¿Y qué más hacen? Yo las conozco. ¿Y qué hacen? Ah. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas ovejas de Dios hay? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y por qué no responde? ¿Cuántos conocen a Dios? Vas más allá entonces, según el versículo. ¿Cuántos siguen a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿por qué no contestan? Se lo pongo de una manera muy especial para que me pueda entender. Es que no basta solo decir soy cristiano, soy hijo de Dios, o soy el hermano, o soy la hermana, no importa. Eso ya no, perdóneme, eso a nadie le importa. Lo que de verdad importa es con qué actitud nosotros tomamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una frase que usted conoce, que le hemos dicho en esta iglesia siempre. Si hasta los bolos dicen Dios le bendiga. ¿Y sabe qué? La fe de un bolo muchas veces es más grande que la que hay aquí adentro. Porque el pobre por lo menos cree que algún día alguien le va a dar la cora para decirle Dios le bendiga. Ya le conté una vez que me bajaron casi 20 pesos una vez en la salida de la iglesia. Se la cuento. Era una vigilia. Y estábamos a punto de iniciar y si se da cuenta yo siempre trato, hay un momento, no le voy a decir que es especial ni santo, ¿verdad? Pero hay un momento en donde yo no me bajo de mi carro antes de venir a la casa de Dios y me quedo ahí. Solo yo y Dios sabemos qué estamos haciendo. Pues una vez, bueno, mi hijo tiene la costumbre de que cuando ve el carro parqueado, él llega y me hace en el vidrio, ¿va? Me toca el vidrio, ¿va? Y yo sé que es él. Estábamos en el otro local y de repente me tocaron el vidrio y me dijo, bajé el vidrio. Hola, me dijo, hola. ¿Será que no tiene ahí algo para comer? Me dijo así. Y yo, ok. Para comer, le dije yo así. Sí, para comer tengo hambre. Va, no lo vayas a comprar en vicio, le dije. No, no, comprar comida voy ahorita. Mira, hermano. Va, espérame, le dije. Me busqué por todos lados. En el carro, en las bolsas del pantalón, en la cartera, en la mochila. Por todos lados me busqué un billete de A1 o de A5. ¿Cree que me lo hallé? No me lo hallé. Pero ¿sabe cuál se hallé? El de A20. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo en ese momento? ¿Anda a cambiarlo en la tienda? No. Dáselo. Dáselo.
Peleé como usted no tiene idea con el Espíritu Santo en ese momento. Papá, si va a ir a comprar guaro después de esto. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Y eso a vos qué te importa? Te estoy dando una orden. Adivine. Y no lo estoy contando y para honra y gloria de Dios. No, algo que pasa, algo de lo más sencillo. Me saco el de A20, que fue el único que me encontré. En ese momento, pues Dios nos había bendecido mucho. No me dolía, si lo quiere ver con esa expresión. Y se lo di. No, hombre, se escapó a llorar. Nadie le había dado tanto. Cuando pasó de regreso, no llevaba una, llevaba 2 pachas de guaro. Pero si usted me pregunta, ¿hice la obra de Dios? Analice la situación. Pero compró guaro con eso. Vuelvo y repito, tal cual como el Espíritu Santo me dijo a mí. ¿Y eso a usted qué le importa? Cuando Dios le da una orden, obedezca. Ya si la otra persona no obedece a la voluntad de Dios, ya no es pleito suyo, porque a usted le está dando una orden el Señor. ¿Y cómo entendemos que es una orden del Señor? Por el discernimiento de espíritu. ¿Cómo viene el discernimiento de espíritu? Escuchando la palabra de Dios, la cual decía el libro de Timoteo que nos santifica. Y su verdad es la que nos santifica. ¿Por qué? Porque hay 1001 mentirosos que se han levantado hoy en día diciendo que Dios les dijo y Dios no les ha dicho nada. Con un montón de reglas tontas que al parecer se las inventan creyendo que con eso van a cambiar a la sociedad. Y déjeme decirle algo. Yo también tenía esa mentalidad. Yo creía que yo los iba a cambiar a ustedes. Y déjeme decirle algo. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo de Dios, no yo. Así que por más cólera que me den las cosas, me las voy a tragar y no voy a decir nada. Porque es el Espíritu Santo el que le va a hacer la obra en usted, no yo. En lo personal, yo siempre he creído en esta palabra y en el hecho de que Dios nos va a bendecir a todos. Amén. Tal vez creen en lo que estoy diciendo. Dios nos va a bendecir a todos. Pero ¿sabe por qué me pongo a pensar que muchas veces esas bendiciones no llegan a nuestras vidas? Por algo tan sencillo como lo es la incredulidad. ¿Será, pastor, que me va a bendecir? Ah, pues ya no lo bendijo. ¿Por qué? Por incrédulo. ¿Será, pastor, que me van a ayudar? Será. ¿Por qué no toma una decisión hoy hablando del discernimiento de espíritu y poder decir, en el nombre de Jesús yo voy a lograr, yo voy a hacer, yo soy un ganador, yo soy una persona que vale la pena, yo soy una persona que Dios me ha dado la inteligencia y el intelecto suficiente para poder conseguir las cosas que yo quiero? Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Le voy a regalar una frase que decía mi tío Alfredo, mi papá. Porque todavía están atados. Le voy a contar algo bien de corazón. A mí me enojaba cuando él decía eso. A mí me daba cólera. Porque él decía, están atados. ¿Y sabe qué? Me daba cólera porque decía, ¿y este qué sabe? ¿Y sabe qué me dice el discernimiento de espíritu? Pensaba así porque yo era el más atado. Ahora que Cristo nos ha hecho libres, tengo la autoridad de parte de Dios como su pastor en poder decir, ¿sabe por qué no pasa nada en nuestras vidas? ¿Adivine por qué? Porque estamos atados. ¿Atados a qué? Solo usted y Dios lo saben. Yo no voy a juzgar su pecado ahorita. Yo no. Pero sí le puedo decir que se ponga a cuentas con Dios. Mire, en lo personal, este mes es cuesta arriba. Es muy cuesta arriba. En lo económico, en lo ministerial, en todo. Es muy cuesta arriba. ¿Sabe por qué es cuesta arriba este mes? Porque este mes se le conoce como el mes del solsticio. Diga conmigo solsticio. Y el mes del solsticio es cuando el sol está más cerca de la tierra. Los satanistas y los brujos aprovechan estos días. Y desde el día 1 hasta el día 31, la mayoría de satanistas están en ayuno. ¿Cuántos ayunos vamos a hacer nosotros? Ahí se lo dejo en la mente entonces. Desde el día 1 hasta el día 31 van a estar en ayuno. ¿Y adivine para qué? Para que la obra de Dios caiga. No solo esta, todas las obras de Dios que existen. Y créanme que en lo personal ya pegó fuerte. Al menos aquí ya pegó fuerte. Pero como tengo un Dios poderoso, pero como tengo un Dios grande,
Pero como tengo un Dios en cual Él confío, yo no le tengo miedo a lo que es absolutamente a nada. El día de ayer le voy a contar, y para que vea que no es broma. Anoche me despertaron. Bueno, no me despertaron. Pero me dice alguien, pastor, estoy soñando con la iglesia. Estoy soñando que veo manos en la iglesia. Veo las ventanas abiertas en la iglesia. Y veo que de las ventanas salen manos. Y yo lo único que se me ocurrió decir es, dormiste, cenaste mal. No. No. Obviamente si dije eso, por no afligir, dije, no, estamos muy cansados y andamos con la iglesia en la mente siempre, entonces pasan muchas cosas. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cree que puede dormir en paz? Y alguien me podrá decir, pero si más roncabas. No. Yo sé que el Señor cuida este lugar. Yo sé que el Señor guarda este lugar. Pero no está de más que oremos porque Dios cuide este lugar, ¿verdad? ¿Por qué le hago mención a esto? Porque este mes es duro. Este mes es muy duro, tanto en lo espiritual, como en lo económico, como en lo material, como en todo. Es duro. Y eso sí se lo puedo decir con el discernimiento de espíritu. Este mes es duro. Y más que vamos a predicar, a desenmascarar al diablo de aquí hasta diciembre. No, hombre. Solo le pido que ore por su pastor y que ore por esta iglesia. Que es lo único que le puedo pedir. Y si me quiere dar $1 en la entrada, pues ese es otro pisto. Pero ese ya es otro tipo de sermón. ¿Por qué le digo esto? Discernimiento. ¿Cómo está su discernimiento? Cualquiera ahorita puede ver, el pastor está loco, el pastor durmió mal y por eso está diciendo lo que está diciendo. Anda bravo el pastor, por eso dice lo que dice. No. Discernimiento. ¿Cómo está nuestro discernimiento? Se lo dejo en el corazón. Ese es el último sermón donde vamos a hablar del discernimiento de espíritu. A partir del otro jueves vamos a tratar el tema del Halloween y lo vamos a extender hasta donde Dios nos lo permita. Pero quiero cerrar con esto. Vaya conmigo al Salmo 32:8. Es el último de esta noche y con esto cierro este tema. 3 sermones de bendición en donde hemos aprendido a tener discernimiento de espíritu. Salmo capítulo 32, versículo 8. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Con este vamos a terminar esta serie de sermones. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 32:8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré. Y luego dice el 9. Se lo regalo con mucho cariño para todos ustedes. Amén. No seáis como ¿quién? ¿Como quién? O como el mulo. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Se lo regalo, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno, por lo maravilloso y por lo grande que es con nosotros. Gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su bendición. No dejamos de orar, Padre Celestial, por el pueblo de Israel y por la paz en Jerusalén. Gracias.